Ya estamos con José Rosiñol, colaborador, bueno, pues ya es habitual, ya estuvo varias veces aquí con nosotros en Pista Digital. José, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo andas? Bueno, pues mejor que los ucranianos. Por desgracia, estamos viendo imágenes espeluznantes, imágenes horrorosas que nos llegan desde Ucrania ante esa invasión de Rusia, de la dictadura Mm, de Putin. No sé cómo valoras todo esto, pero sinceramente, estamos en pleno siglo XXI y ver ese tipo de imágenes en un ujú. siglo que se dice moderno, desarrollado, etcétera, son Sí, horrorosas. Y luego otra cuestión, ya te dejo hablar, José. mm, Estamos sí, sí, sí. viendo, yo creo que la impotencia y la decadencia y la inoperancia, sobre todo, de Occidente, pero no de ahora. Esto ya venía de antaño. Sí, yo creo que estamos visualizando ahora esta política del buenismo, ¿sabes? Lo ideal sobre lo real, ¿sabes? Preocuparnos por los pronombres como si fuese el problema fundamental, Sí, preocuparnos por una chica como aquella pobre chica Greta, ¿te acuerdas de Greta? Nadie se sí, acuerda de Greta hombre. ya. De todo esto como si fuera la extinción masiva por la cuestión. Y el problema es las imágenes que estás poniendo tú, es el mundo de lo real. Yo creo que todo esto arranca, si me permites, de la famosa tesis del fin de la historia de Fukuyama. ¿Te acuerdas que esto decía al final Sí. de los 90 que ya se había acabado la historia, que había ganado el liberalismo y tal? Pues no, no era verdad. La absoluta realidad es que la historia se descongeló y volvemos un poco al siglo XIX, un enfrentamiento entre potencias y, por supuesto, un enfrentamiento entre modelos, entre autocracia y democracia, que es lo que tenemos que tener claro. La línea que divide a Rusia de nosotros Claro. no es por Rusia, sino porque es un modelo autocrático versus un modelo democrático, ¿sabes? Esa es la gran cuestión que estamos discutiendo Es ahora. muy interesante lo que estás comentando, Pepe, porque claro, yo creo sinceramente que muchas personas, muchos analistas, nuestros políticos, no son conscientes de quién tenemos como enemigo. O sea, tú lo estabas Uh diciendo, -huh. es un autócrata, es una persona que no entiende de las reglas del juego democrático. Entonces, claro, Uh hablar -huh. de sanciones todo el día, hablar de una serie de, bueno, pues de obligaciones que se le imponen a Rusia, es decir, es que un país un dictador como es Putin, que no Sí, entiende sí. de reglas democráticas, tampoco va a entender de las sanciones dentro del juego democrático. Que eso funciona si estamos hablando de dos países que, digamos, están en la Uh misma -huh. línea democrática. Pero Claro. cuando países democráticos occidentales imponen sanciones dentro de esas reglas del juego a un país que no es democrático, o sea, desde luego Uh no, -huh. no vamos a conseguir nada. No sé cómo es esto. Yo, la verdad que el contexto geopolítico, y de hecho ha cambiado, ha sido la visualización del cambio total de la geopolítica mundial. Y efectivamente, ¿Putin parará con las sanciones? La respuesta es no, porque al final Putin lo que está buscando Claro. es una esfera de influencia que básicamente que hayan países a su alrededor que no dejen de ser soberanos y que respondan a las prioridades de Putin, por ejemplo, Finlandia o Suecia. Ya no hablo de Ucrania. Ahora resulta que los finlandeses Sí. tienen que entrar a la OTAN en función de los intereses de Rusia. Dice, o sea, ¿de qué estamos hablando en este momento? Pero si me permites, aquí la gran cuestión es ver la posición de China, observando qué hace Occidente respecto a Putin, ¿sabes? Para ver en el futuro qué pasará, no solo en Taiwán, sino eso que le llaman el primer cinturón de islas que ellos quieren controlar geopolíticamente en los chinos. Aquí está jugando mucho, mucho, mucho. El paradigma, digamos, de lo que creíamos que había pasado ya no existe. Uh -huh. Existe otra cosa. También es cierto que lo que hay que interpretar de Rusia es que Rusia es un país que tiene un PIB más o menos como el de España, pero en vez de 47 millones de habitantes son 144 millones de habitantes, si mal no me equivoco, Sí. y todo es un poco de bluff. Entonces, Putin o lo que está haciendo ahora o lo que hace ahora lo hace en este momento, o en 10 años será imposible porque el gap tecnológico militar entre Estados Unidos y Rusia cada vez es más elevado. ¿Sabes? Llegará un momento que Estados Unidos puede pulsar un par de botones y anular toda la fuerza de respuesta estratégica de Rusia. Entonces, es este movimiento tan aberrante, tan decimonónico como que es invadir un país de esta manera y de Sí. esta manera tan cruel como empieza a hacerlo, es que realmente responde a la impotencia de Rusia. Y déjame que te diga una cosa más que a mí me parece importante. Se dice, no, es que cuando cayó la Unión Soviética se dijo que no, la otra. Oiga, la Unión Soviética no era Rusia, ¿estamos de acuerdo o no? Era otra cosa, Desde un luego. sistema comunista. Estamos de acuerdo. Entonces, oiga, no, eso no tiene nada que ver. También es cierto que Rusia prometió a Ucrania la integridad territorial a cambio de que Ucrania le devolviese las armas nucleares, cosa que Rusia no ha cumplido.
que creo que es más importante aún que la otra cuestión. Entonces, aquí la cuestión es que Rusia no puede pretender seguir siendo el gran imperio ruso a costa de la vida de los ucranianos en este caso, o vete a saber dónde quiere parar, porque ya sabes que dicen que Moldavia también está dentro de sus parámetros de conquista, ¿sabes? Lo que es evidente es que cuando alcanzamos una guerra total como la que estamos viviendo, una guerra, además por estilo, como tú decías, decimonónico, es que previamente algo ha fallado. Es decir, la diplomacia falló, aunque el mantener diplomacia con un país como Rusia es muy complicado, pero también la prevención. Es decir, este riesgo lo veníamos hablando, lo veníamos diciendo, se venía diciendo no desde hace 2, 3, 4 días, sino desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, parece que, bueno, pues creíamos que esto nunca iba a pasar, que entendimos que Putin estaba mejor de la cabeza de lo que realmente luego vimos que está. Ha fallado este tipo de prevención, ¿no? Déjame que te diga una cosa, yo no creo que Putin sea un loco. No, no, no. Este es un autócrata que tiene sus intereses geopolíticos y está aplicando un proyecto de chantaje a Occidente. Yo no creo que esté loco. Sería demasiado fácil. Una respuesta, claro, creo, desde mi punto de vista, demasiado sencilla. Pero sí que es cierto. ¿Qué entiende un autócrata respecto a una democracia? Capacidad de disuasión. ¿Sabes? Quiero decir, al final, si tú no tienes capacidad de disuasión, él hará lo que quiera. Yo en esto publiqué un artículo hace no mucho que hablaba sobre Tucídides, ¿sabes? Tucídides escribió la historia de la guerra del Peloponeso, y hay un diálogo muy que creo que es cumbre de los diálogos a nivel de toda la historia, que habla cuando los atenienses hablaban con los melios, que es una isla cercana ahí en el Egeo. Al final lo que le venía a decir los atenienses a los melios: oye, aquí solo existe justicia entre iguales. El resto, el que es más poderoso, impone su criterio al más débil. De hecho, los melios al final mataron a todos los adultos y esclavizaron a mujeres y niños. La democracia ateniense, ¿no? Entonces, si no hay capacidad de disuasión, es imposible. Pero oiga, en 2014 no se invadió Crimea, porque vamos, yo no soy un experto en geopolítica, pero yo creo que se invadió Crimea. Yo creo que aparecieron unos hombrecillos verdes que hablaban ruso, tenían armamento ruso en el Donbass. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no se armó suficientemente a los ucranianos para que tuviesen capacidad de disuasión y el coste de esta invasión fuese mucho más grande como para evitarlo? ¿Por qué no se hizo? 2014, estamos en 2022. No, ¿por qué? Porque estamos en el momento bonismo y Chamberlain, ¿sabes? Claro, Chamberlain, oye, no, tranquilo, que no vamos a ofender a Putin por si no se nos enfada. Oye, que no, que es un autócrata. Ese es el problema. Esto, fíjate, lo explicaba perfectamente el sociólogo Inglehart, que hablaba de los valores materialistas y posmaterialistas, ¿no? A partir, bueno, pues de la revolución industrial, cuando las personas, pues en su gran mayoría en los países más desarrollados dejaron de ser pobres y tenían más tiempo para dedicarse a funciones, bueno, pues más allá de la seguridad, de la alimentación, del sobrevivir. Pues claro, nos hemos olvidado de lo importante, y es, uno, la seguridad, es dos, el sobrevivir, y es tres, al fin y al cabo, bueno, pues el mantener nuestro estilo de vida, nuestro statu quo, por así decirlo. Y claro, cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta, como tú bien decías, hacerle caso a la niña esta, a Greta Thunberg, hablar en lenguaje inclusivo, o estas cuestiones banales, por así decirlo, en comparación con lo que estamos viendo en estos momentos, pues deja de tener relevancia, y a veces se nos olvida realmente lo importante, ¿no? Claro, fíjate, es que la cuestión es que nosotros nos hemos dedicado a defender cierto relativismo identitario, ¿sabes? Sí. Porque al final es lo que nos hemos dedicado, y cuando lo que tenemos que defender son las libertades individuales. Efectivamente. Esa es la gran diferencia, y es lo que nos estamos jugando. Fíjate, ahora cuando dicen los corredores humanitarios, que están, ¿sabes? Todos estos sucesos, es que la gente tiene que saber qué es un corredor humanitario. Un corredor humanitario es vaciar las ciudades de población civil para que todo lo que se quede sea un objetivo militar. O sea, que van a triturar las ciudades. Van a hacer como si en el Grozny en la primera guerra de Chechenia. Es que esto es terrible lo que está pasando. Es que no clama al cielo en un momento como ahora. Y la segunda conclusión de todo esto es que había la teoría que decía que cuanta más integración económica existe en los países, menos probabilidades habían de guerra. Pues no es verdad. Eso es absolutamente incierto. La lógica es una lógica básicamente de poder y de disuasión. Cosa que, por cierto, si me permites, España tiene que aprender mucho, porque en el sur de nuestro país o tenemos disuasión o podemos tener los problemas. Claro.
Y pasamos del conflicto Rusia-Ucrania, aunque está muy relacionado, y venimos a España. Tenemos un gobierno que, una vez más, muestra su división, muestra que está completamente el sector de Podemos, el sector del PSOE, pues en contra. Y me estoy refiriendo, evidentemente, al envío de armas. De hecho, hoy veíamos a Pedro Sánchez, bueno, pues recibiendo a las tropas españolas en la frontera con Rusia. Es un claro desafío a Unidas Podemos, pero quiero ir más allá. Es decir, cuando estamos hablando de que tenemos un gobierno de coalición en España, Unidas Podemos, PSOE, pero un gobierno de coalición tiene que tener una serie de cuestiones en las que estén de acuerdo, en tres cuestiones básicas, fundamentalmente. Es en la política exterior, que no lo está, es en la política económica, que tampoco están de acuerdo, y es luego en las cuestiones interiores más básicas, ¿no? Sociales, que tampoco tampoco están de acuerdo el sector Podemos y el PSOE. Es decir, no tenemos un gobierno en coalición, tenemos un gobierno bicéfalo que pone de manifiesto una inestabilidad y que sobre todo da una imagen al exterior horrorosa, no, vergonzosa absolutamente. Es que, mira, yo creo que hemos de exigir lo que tú has dicho. No hay dos gobiernos. Hay un solo gobierno. Hay un Consejo de Ministros que es que las deliberaciones son secretas. A mí que no me vengan con cuentos. Y hay un solo gobierno que, por las razones que sean, las mayorías parlamentarias, yo esto no voy a cuestionarlo, pero hay un solo gobierno y hay una cuestión que son las cuestiones de Estado. Esto es actúa de forma colegiada. Correcto. Oiga, que no. Yo renuncio ni pienso aceptar que me digan que es un gobierno, que es Podemos. Es su problema. Es un solo gobierno y hay cuestiones de Estado que son tan sensibles como esta. No puede ser que ahora resulte que Podemos diga que no hay que armar a la población civil porque entonces es empeorar el conflicto. ¿Tú te imaginas que si esto se lo hubiese dicho a la resistencia francesa en la ocupación nazi? No armemos a los civiles porque puede haber más guerra. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Sabes? A mí, yo si fuese muy mal pensado, que no lo soy, yo diría, oye, parece que hay alguien que esté pagando favores prestados por alguna potencia extranjera. Esto es presuntamente, te puedes imaginar. Pero si no, ¿qué sentido tiene esto ahora? Ahora resulta que están matando y masacrando a civiles y resulta que nosotros no nos tenemos que poner de lado y dicen, no, solo la diplomacia cuando Putin solo busca las armas. Pero ¿qué broma es esta? ¿Y cómo es posible que ahora... Es que al final a Pedro Sánchez le han hecho un zapatero. Alguien le ha llamado desde altas esferas europeas y Estados Unidos, oiga, dejemos de hacer el Canelo. ¿Envías armas o envías armas? Porque no tiene ningún sentido. Por cierto, las armas que se envían son las adecuadas. Por cierto. Esto hay que decirlo. Pero ¿en serio que tiene que alguien decirte, oiga, para allá? Porque esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? A mí me preocupa enormemente. También es cierto que yo creo que ahora ha cambiado todo y ha cambiado toda la agenda internacional y la agenda política nacional. Yo creo que los planes de Sánchez han cambiado porque ahora no han obligado a cambiar, porque lo que nos viene encima es de poca broma, vamos. Estamos viendo ahora a muchos analistas, a muchos tertulianos, periodistas, diciendo que, bueno, es que claro, es que la inflación ahora ha subido estrepitosamente por culpa de esta guerra de Rusia-Ucrania. Oye, mira, fíjense, es decir, el último dato de inflación que tenemos es de febrero. La guerra Rusia-Ucrania empezó a finales de febrero, es decir, ese 7,4% de inflación, ese 3% de inflación subyacente, es decir, esos nefastos datos económicos no vienen por la guerra Rusia-Ucrania, viene por una nefasta gestión ya que veníamos palpando en España por culpa de un gobierno que no tiene política económica tampoco. Es que les ha venido muy bien, ya sabes que este gobierno es el gobierno de la propaganda, sabes que lo maneja excelentemente bien, la oposición no tiene ni idea de comunicar tal como comunica el gobierno. Eso sí, yo creo que la asimetría entre la realidad y lo que te cuenta el gobierno cada vez es mayor, ¿sabes? Efectivamente, yo creo que todo esto, el efecto de inflación que que se puede llevar por delante a muchísimas familias, empezando por los pensionistas. También te digo, porque ahora cuando hay de revisar la inflación para revisar las pensiones, no hay dinero como para pagar toda esta revisión. Pero también es una lógica de corto plazo, de no ver más allá. Ahora dicen, que tenemos un problema con la energía. Tenemos el problema con la energía con la guerra en Ucrania, pero lo tenemos antes. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque no se ha legislado, porque no se ha hecho un pensamiento estratégico a largo plazo. ¿Cómo puedo garantizar mi soberanía energética? Con dos gasoductos que vienen de Argelia y uno por Marruecos. ¿En serio? ¿Esto es tu soberanía energética? O los alemanes ni te cuento. Vamos, esto ya es de traca nuclear. Oiga, ¿en serio que nadie ha planteado? Dice, oye, si el problema que tenemos es un problema de energías primarias que al final empujan hacia arriba todos los precios, ¿por qué no has pensado con otra lógica? ¿Por qué no has cogido y has empezado a hablar un poco de energía nuclear?
que por cierto, cero carbón, Sí, sí. para todo esto. ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha pensado en hacer ese gasoducto hacia Europa desde el sur? ¿Por qué no se ha hecho? Pues igual que con Ucrania 2014, porque todos solo miramos al corto plazo Claro. y lo ideal es que vamos a ser la chupipandi de la electrificación y el cero carbono. Pues eso es mentira. Bueno, Es mentira, es que no es posible. José, hacemos cosas chulísimas, como decía Yolanda Díaz. Cosas chulísimas hacemos. Sí, sí. Sí, menos legislar como se tiene que hacer, pero es que Pero cosas chulísimas. Tenemos un gobierno que hace cosas chulísimas, Pepe. Es decir, eso es impagable. Eso es impagable, Es como la decía chupipandi. Yolanda Díaz, ¿eh? Es la chupipandi que se han juntado para decir, oye, qué bonito está en el mundo y qué happy flower. Pues oiga, no. Es que no funciona así. El mundo es mucho más duro de lo que parece. Totalmente.